Oraste por otro y la otra persona se sanó, pero tú oras por lo mismo y Dios pareciera no escucharte, ¿verdad? Oraste por el milagro y sucedió en otra persona, pero no ha sucedido en ti. Dios le contestó la petición de otra persona cuando tú oraste por eso, pero a ti parece ignorarte. ¿Será que no tienes suficiente fe? ¿Será que no eres digno o digna suficiente? ¿Será que solamente le interesas a Dios para que Él te use, pero realmente no le interesas para nada más? Hoy en Adoración Backstage, sé que soy usado, pero no me siento tan amado. Yo estoy convencida de que muchas personas se pueden sentir así en su caminar de fe, ¿verdad? Yo sé que puede sonar muy fuerte decir algo así, pero si hay una creencia muy sutil que puede estar rigiendo y hasta minando nuestra relación con Dios y con la iglesia, es esta. Es la de pensar que solamente somos herramientas de Dios, que Dios toma y usa como le place y ya. Que Dios simplemente nos quiere para usarnos. Entonces, por más fuerte que suena, esta es una creencia muy común y de hecho no siempre se siente tan mal, porque las personas erróneamente, inclusive, muchas veces la podemos usar como un gancho para atraer a otros al evangelio. Y esto es un error, amados hermanos. Y si tú has hecho eso, ¿verdad? Debemos reflexionar sobre eso, porque no es correcto. No es correcto decirle a las personas, ven a Cristo porque Dios te quiere usar. Pero muchas veces sucede así. Díganme si no es cierto. Yo he escuchado a padres decir, ay, Lorel, yo quiero que mi nena venga a la iglesia porque Dios me profetizó que la quería usar, que tenía un llamado para ella. Entonces, aunque no lo hacemos de mala voluntad, ¿verdad? No lo hacemos con como una mala motivación. El resultado puede ser catastrófico. Cuando tú le predicas a la gente que Dios los quiere porque los quiere usar, podemos crecer con esta creencia de que entonces solamente somos herramientas de Dios, que ese es el plan de Dios, lo que Él quiere es usarnos. Y entonces cuando nos enfrentamos con estas otras situaciones donde pareciera ser que Él simplemente nos usa, pero no le interesamos, el resultado puede ser devastador. Eso puede ser completamente conflictivo con nuestra fe. Entonces, por eso antes de continuar con esta situación que sí se da, donde parece que nos usa, pero parece que no le interesamos, porque esto sí lo podemos sentir y lo podemos experimentar en algunos momentos de nuestra vida, quiero quitar eso del medio y quiero traer esto que nos dice Pablo, que nos revela Pablo en los Efesios, del por qué fuimos creados, qué fue lo que Dios quiso desde el principio. ¿Será verdad que solamente Dios nos quiere pues para usarnos y ya? No, dice la escritura lo siguiente, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. En otras versiones dice, según el puro afecto de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. Aquí Pablo nos está revelando el misterio. ¿Por qué fuimos creados? Porque Dios quería tenernos con Él, pero no solamente como una criatura, como tiene a los ángeles que ha creado y a los demás seres que ha creado. No, no. Él nos quería tener en su presencia como sus hijos. Él quería tener hijos. Alguna vez escuché a un predicador decir que era un error decirle a la gente que cuando Él nos creó, Él quería tener más familia, que eso no es así. Sin embargo, bíblicamente el apóstol Pablo nos está diciendo eso. Nos está diciendo, no es que Dios necesitaba, no, es que por el puro afecto de su voluntad, Dios no necesitando nada, quiso expresar su amor a más hijos. Pero ¿qué pasa? Que Él tiene un solo hijo, el unigénito de Dios, que es eterno, que es Dios mismo, que es semejante a Dios, o sea, que es Dios mismo. Entonces, Él no puede crear hijos. Entonces, ¿cómo puede ser posible que Dios pueda expresar su paternidad, que Dios pueda tener más hijos cuando su hijo no es creado? ¿Cómo puede Dios compartir la gloria del Eterno con criaturas que Él ha creado cuando su hijo no es creado? ¿Cómo lo puede hacer? Adoptándolos como hijos. Entonces, eso es lo que sucede. Él no podía crear hijos iguales a su hijo, con quienes compartir su gloria. Porque la voluntad del Padre es, yo quiero tener hijos y compartir la herencia de mi hijo con ellos. ¿Por qué? Porque quiero. Porque quiero, porque me nace, porque lo quiero. No es que lo necesito, es que yo quiero. Por eso es que la Biblia dice para que le glorifiquen por su bondad, porque Él no tenía que hacerlo. Él quería compartir la gloria, la herencia de su hijo con otros hijos. Ahora, Él sabe que no puede crear hijos porque su hijo no es creado. Es Dios, su hijo es Dios. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero entonces Él dice, yo quiero tener más hijos.
Entonces, lo más maravilloso es que su hijo dice, yo quiero compartir mi gloria también. O sea, es maravilloso, ¿verdad? El puro afecto del corazón de Dios. Nadie puede ser como el unigénito porque Él es eterno. Entonces, ¿qué hace? El hijo viene y dice, yo iré, o sea, yo me haré carne y entonces mi propia sangre irá sobre ellos. ¿Qué sucede? Que para que ahora lo creado de Dios, el ser humano que es creado de Dios, pueda tener la misma gloria de aquel que es eterno, pues entonces el eterno dice, pues yo doy mi sangre por ellos, para que ahora ellos puedan tener, de hecho, Cristo ora por eso y dice, para que ellos tengan la misma gloria que yo tuve contigo desde el principio. Miren eso. Entonces, Él da su sangre y ahora cuando nosotros creemos en Él y nos abrigamos debajo de Él y nosotros nos acogemos debajo de su abrigo y debajo de esa sangre, ahora esa sangre está sobre nosotros. Tenemos la sangre del príncipe de paz. Ahora tenemos la sangre del heredero, del heredero legal. Y ahora legalmente, como su sangre está en nosotros, ahora nosotros somos coherederos con Cristo, coherederos de su gloria. Aleluya. Ahora somos hijos de Dios y podemos llamarlo Padre, ¿verdad? Aquellos que hemos creído en Jesucristo. Miren qué maravilloso. Entonces Dios no te creó para que tú fueras una herramienta. Dios te creó para que fueras su hijo, su hija, a través de la fe en Cristo, para que tuvieras un lugar con Él en su casa, en su reino. Y lo más maravilloso es que Cristo dijo, yo quiero compartir mi gloria. Miren, si lo vamos a analizar fríamente, ¿a cuántos príncipes de esta tierra tú has visto? ¿A cuántos, verdad, hijos de reyes de esta tierra tú has visto que dicen, ay, yo quiero dar todo mi reino, lo mismo que yo tengo en mi reino, la misma gloria que yo tengo? Yo quiero que la tengan los demás que no son hijos. Ninguno. Todo el mundo quiere el primer lugar. Sin embargo, Cristo dijo, yo quiero que ellos tengan, y me da mucho sentimiento pensar, que Él dijo, yo quiero que Lorel tenga la misma gloria que yo tengo. Yo quiero que ella tenga las mismas bendiciones celestiales que yo tengo, que tenga el mismo lugar que yo tengo, que tenga un asiento junto a mí en el cielo. Qué maravilloso amor nos ha sido manifestado en Cristo, amados hermanos. Entonces, juntamente con ser coherederos, somos copartícipes de su obra, ¿verdad? En Cristo, Dios nos hace copartícipes de su plan de redención, haciéndonos testigos de Jesucristo. Él se complace y se deleita en hacernos parte, en revelar a través de nosotros su obra redentora. Mira lo que Dios ha hecho en mí. Esto lo hizo a través de su Hijo. Mira lo que ha hecho en mí. Ahora soy coheredero con Cristo de las bendiciones del cielo. Entonces ahora, siendo testigos de Cristo, somos copartícipes de la obra de Dios en la tierra. ¿Y qué sucede? Que muchas veces seremos como Jesús también en sus padecimientos. Y uno de esos padecimientos es morir a nosotros para que otros tengan vida. O sea, al ser como Jesús, porque ahora su sangre está sobre nosotros, ahora cuando Dios nos ve a su Hijo, porque su sangre, la sangre real de su Hijo está en nosotros. Por lo tanto, ahora somos legalmente hijos de Dios. ¿Cómo decirlo? No, Lorel tiene la sangre de Jesús. Pues Lorel también es coheredera con Cristo. Lo mismo que le toca a él, le toca a Lorel. ¡Wow! Miren qué maravilloso. Ahora, si lo mismo que le toca a él en cuestión de la bendición me toca a mí, también en muchas instancias me va a tocar ser copartícipe de sus padecimientos. Y uno de esos es que yo tenga que morir a muchas cosas para que otros tengan vida. Es entregar aunque no recibas lo mismo de vuelta. Y no es sencillo y definitivamente no se siente bien, pero es parte de ser semejantes a Cristo y es parte también de la honra de los que son coherederos de las bendiciones eternas. La firmeza de los que son coherederos con Cristo del cielo es que no importa lo que ganes o pierdas aquí, ya tienes el cielo gano. O sea, esa es la firmeza. Cuando tú ves una persona que quizás no tiene las ventajas que tienen otros en la tierra, pero tú lo ves con una paz inquebrantable. Cuando tú ves una persona que quizás pierde y otros ganan, pero la persona tiene contentamiento, tú dices, es que esa persona sabe que ya tiene el cielo gano, que es coheredera con Cristo. Eso te mantiene firme y adelante. Aleluya. En el capítulo 3 de Filipenses, Pablo mismo decía que anhelaba esa honra. Él decía, yo no solamente quiero ser semejante a Cristo en que pues soy
heredero del cielo, no, quiero ser semejante, ser como Él también en la tierra. Y parte de eso incluye sus padecimientos. Así que hoy yo quiero animarte y decirte, si a través de ti Dios ha hecho algo que aún no ves en ti, lo hace a través de ti, pero no lo ves en ti, no pienses que es por falta de fe o porque no le interesas a Dios o porque solamente Él quiere usarte. Quiere decir que te pareces a Cristo en sus padecimientos. Eso es lo que quiere decir. Él dio amor y fue rechazado. Él sanó, pero fue crucificado. Y ahí en la cruz, amados hermanos, déjenme decirles que mientras Él estaba salvando al mundo, Él tenía fiebre, Él tenía dolor de cabeza, Él no podía respirar, Él estaba inflamado, la sangre corría por su rostro, no podía ver, se le metía en los ojos, tenía todo el rostro desfigurado. Ahí en la cruz, Él no fue librado de todo eso, sin embargo, Él estaba dando vida a otros. Esa es la ironía. Mientras Él moría, otros vivían. Por su llaga, dice la Escritura, fuimos todos curados. ¡Qué ironía! Qué extraña analogía, qué extraña imagen de que por una llaga otros sean sanos. ¿Cómo es posible que alguien sane con la llaga de otro? O sea, si yo te digo a ti, mira, yo quiero que tú vayas, tú padeces de algo y yo te digo, mira, vas a ir a la casa de fulano de tal que tiene una llaga, toca esa llaga y vas a ser sano. Es como, ¿cómo es esto posible, verdad? Pues miren, sucede. Nosotros como parte del cuerpo de Cristo, nuestros padecimientos vienen a ser como la llaga en ese cuerpo también. Y cuando otros ven ese padecimiento y ven el consuelo y ellos pueden ser sanados a través de nuestra vida, es como si por la llaga de Cristo también fueran curados. Por ejemplo, hace unos años hablaba con un evangelista que Dios lo usa poderosamente en sanidad. Yo he compartido con él, he estado con él en campañas también y he cantado allí. Y Dios lo ha usado. Yo he visto gente ser levantada de su parálisis, han estado en silla de ruedas, Dios ha sanado ciegos. Bueno, en fin, Dios ha hecho cosas maravillosas. Pero en un momento comparto con él y él me cuenta lo agradecido que estaba por eso, pero a la vez me dice lo difícil que es ver cómo otros matrimonios que son estériles, que no han podido concebir, ellos oran, él y su esposa oran por ellos y al año ya ellos tienen hijos. Pero sin embargo, él y su esposa no han podido concebir, no han podido tener hijos. Entonces me dice, Lorel, ¿tú sabes lo difícil que es que yo ore por otra gente y al año ya tengan familia y yo todavía no pueda tener hijos? O sea, no es tan fácil. Ellos oran por otros, por algo que ellos mismos no han podido recibir. Y uno dice, Señor, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede sobrellevarse algo así? El mismo apóstol Pablo, quien sanó a muchos, enfrentó esta misma situación, ¿verdad? Él estuvo orando por mucho tiempo por una aflicción en su carne que no le fue quitada. Algunas personas piensan que es una tentación a lo que él se refería. Yo creo que era una aflicción en su cuerpo. Probablemente tenía que ver con sus ojos, ¿verdad? Por ciertas cositas y ciertos datos que yo veo en la Escritura. Él quedó ciego en un momento determinado al ver la luz en su camino a Damasco y probablemente le quedaron secuelas de eso. Esa es mi opinión, ¿verdad? No lo dice la Escritura, la Biblia lo deja así en blanco. Así que solamente podemos especular. ¿Pero qué sucedió? Que por más que Pablo oraba, no recibió solución ni respuesta hacia esa aflicción. ¿Por qué? ¿Será que Pablo no tenía fe suficiente? ¿Será que Dios no amaba tanto a Pablo? No. Sucedía que el plan de Dios con Pablo era que su gloria fuera aún más evidente a través de su cuerpo debilitado. Cualquiera que viera a Pablo tendría que reconocer que Dios estaba con él, porque no hay manera de que alguien débil pueda ser fuerte, a menos que Dios esté con él. Aleluya. No hay manera de que una pareja no pueda concebir, pero pueda seguir predicando, salvando y sanando enfermos, a menos de que Dios esté con ellos. No hay manera de que alguien enfermo sane a otro a menos de que Dios esté con él. Tiene que ser Dios con esa persona. Tiene que ser que esa persona es un coheredero con Cristo, porque solamente un coheredero con Cristo puede participar también de sus padecimientos y continuar manifestando el poder de Dios en la tierra. Solamente un coheredero de la gloria de Dios puede padecer y al mismo tiempo dar salud y vida a otros. Aleluya. Otro ejemplo muy gráfico de este fenómeno, de cómo el padecimiento da vida a otros, es el de Eliseo, el profeta Eliseo. ¿Sabías que el profeta Eliseo hizo grandes milagros y sanó? Sin embargo, él murió de una enfermedad. Lo dice en el capítulo 13 de Segunda de Reyes. Dice,
Eliseo cayó enfermo y de esta enfermedad murió. Miren esto, amados. El gran profeta que hizo grandes prodigios y milagros se enferma. Dios no lo sana y se muere de esa enfermedad. Pero no solo eso. Miren lo que dice luego de Eliseo. Y aconteció que queriendo unos sepultar un hombre, súbitamente vieron al ejército y arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Y el muerto tocó los huesos de Eliseo y revivió y se levantó sobre sus pies. Miren esto, amados hermanos. Habían unos cargando un cadáver, se asustaron en un momento determinado porque vieron el ejército enemigo y tiraron el cuerpo en la fosa de Eliseo. Y cuando este cuerpo, este cadáver, tocó los huesos de Eliseo, dice la escritura que resucitó, que echó carne, que vivió. Y a lo mejor tú no has visto esto literalmente y tú dices, ay, Lorel, ¿cómo es esto posible? Sí es posible, amados hermanos. Esto sucede todo el tiempo delante de nosotros y no nos damos cuenta. ¿Cuántas personas han resucitado espiritualmente, han venido a Cristo y han tenido nueva vida luego de que un familiar ha muerto? Miren, yo he ido a funerales donde familias enteras han vivido, han venido a la vida en Cristo cuando uno de sus familiares está ahí en un ataúd. El familiar está ahí, los huesos de su familiar están ahí y ellos vienen a la vida a causa de ese evento. No sucede así literalmente como que tocan el cuerpo y viven, pero sucede a nivel espiritual. Y lo que sucedió con Eliseo es un ejemplo y es como una sombra de lo que habría de venir en Cristo. Miren, yo he conocido personas que han estado predicándole a la familia toda la vida y la familia no cree en Cristo, pero cuando esa persona se muere, algo sucede en su vida. Tocan los huesos y reviven, ¿verdad? Y entonces sucede así, amados hermanos, que muchas veces por nuestros huesos otros van a echar carne. Ese es el poder de los coherederos juntamente con Cristo, de aquellos que son coherederos en Cristo, de los que son hijos de Dios, que sucede lo mismo que sucedió con Cristo, que él mismo dijo, mayores cosas ustedes harán, pero no es para que la gloria sea suya, no, para que la gloria sea del unigénito de Dios, porque son testigos de lo mismo, del poder de Dios en Cristo Jesús. Así que no recibas lo que Dios hace a través de ti no significa que eres desechado, significa que eres parte del cuerpo de Cristo, coheredero de su misma gloria. Quiere decir que por la llaga del cuerpo de Cristo somos curados, que muchas veces hay situaciones en tu vida que van a ser como una llaga, como algo inservible. ¿Por qué estoy pasando por esto, por esta tribulación? Y a través de esa tribulación Dios va a dar vida a otros, ¿verdad? El falso evangelio de la prosperidad no asimila esto, no te va a decir esto. El falso evangelio de la prosperidad nunca te va a decir esto porque no asimila el padecimiento de la carne con la herencia del cielo. Pero cuando ves el ejemplo de Cristo y de sus seguidores como Pablo, te das cuenta de que parte de la honra de los siervos de Dios es tener parte en sus padecimientos. Es que a través de tus aflicciones muchos vean la gloria inconfundible de Dios. No lo van a poder confundir con otra cosa que no sea que definitivamente Dios está contigo. Porque no es posible que tú estés teniendo tantas pérdidas y tengas paz. Entonces la gente va a tener que decir definitivamente, ella es una coheredera con Cristo porque tiene una paz sobrenatural. Porque tiene los padecimientos de Cristo en su propia carne. Pero tiene gozo, tiene consuelo, tiene paz, puede alabar a Dios. Así que no te dejes confundir, no pierdas el ánimo. Esta vida es pasajera, pero la gloria que te espera luego de esto es mucho mayor. Así como dijo el apóstol Pablo, recibimos gloria y deshonra, mala fama y buena fama. Se nos considera mentirosos, pero somos veraces. Desconocidos para uno, pero somos bien conocidos para otros. Parecemos estar moribundos, pero seguimos con vida. Se nos ve castigados, pero no muertos. Parecemos estar tristes, pero estamos siempre gozosos. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parecemos no tener nada, pero somos dueños de todo, porque aquellos que están en Cristo son coherederos de la misma gloria del unigénito de Dios, aunque la tierra no parezca. Así como dice el apóstol Pablo, somos dueños de todo en Cristo. Aleluya. Soy Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.